Hola, soy Valeria Forlís y vamos a conversar acerca del complejo articular del hombro. La cintura escapular es el punto en el que la porción libre del miembro superior se une al tronco. El hombro como tal está constituido por 4 regiones. Se identifica una región anterior, pectoral, una región posterior escapular, una región lateral deltoidea y por último la fosa axilar. En la imagen se observa la región anterior. Aquí se distingue el músculo pectoral mayor y la región lateral. Se observan fascículos del músculo deltoides. Entre el deltoides y el pectoral se encuentra un surco denominado surco deltopectoral por donde transcurre la vena cefálica, dirigiéndose a desembocar en la vena axilar. Aquí se observa la región posterior o escapular, identificándose las diferentes porciones del músculo trapecio. También se identifican fascículos posteriores del deltoides de la región lateral. Los elementos que componen la cintura escapular son la clavícula, la escápula y por parte del miembro superior la epífisis proximal del húmero. En esta vista superior del cíngulo pectoral se distinguen la clavícula, la escápula y la epífisis proximal del húmero. La clavícula es un hueso alargado, sinuoso. En la porción superior de la imagen se observa una clavícula derecha vista por su cara superior. Presenta un extremo lateral, denominado acromial, aplanado, y un extremo medial, esternal. Por su cara inferior, desde el extremo esternal, se identifica el relieve para la inserción del ligamento condrocostoclavicular. Cuando se observa la escápula, se percibe que no hay algo que la una a la caja torácica. La escápula tiene forma triangular con su vértice inferior formando el ángulo inferior de la escápula, el cual se ubica a nivel de la séptima vértebra torácica. Vista por su cara posterior, esta escápula presenta de manera evidente una estructura que se va a denominar la espina de la escápula y que termina en un extremo tosco denominado acromion. Esta espina de esta escápula derecha divide esta cara posterior en una porción supraespinosa y una porción infraespinosa. Su borde superior termina en la escotadura escapular. Su cara anterior forma la fosa subescapular. Una vista lateral de la escápula muestra la cavidad glenoidea, ovalada y poco profunda, y el proceso coracoides. La epífisis proximal del húmero también forma parte de este complejo articular. En una vista anterior se observa la cabeza humeral que equivale a un tercio de esfera, limitada por el cuello anatómico, y los tubérculos, el tubérculo menor ubicado anteriormente y lateral a este se ubica el tubérculo mayor. Entre ambos, el surco intertubercular recorrido por el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps. El complejo articular del hombro está constituido por las articulaciones de la cintura escapular, que son la esternoclavicular y la acromioclavicular con los ligamentos coracoaclaviculares conoide y trapezoide, la articulación escapulotorácica y la articulación glenohumeral. A la vez, existen ligamentos propios de la escápula, el ligamento coracoacromial, el ligamento transverso superior de la escápula y el ligamento transverso inferior de la escápula. También se debe tener en cuenta el espacio subacromial. En todos los movimientos de la cintura escapular, la escápula se desliza sobre una superficie curva de tejido conectivo laxo entre los músculos serrato anterior y subescapular, quedando así establecidos dos espacios, uno posterior, el espacio tóraco-serrático, y uno anterior, el espacio serrato-escapular. Dicha superficie constituye la articulación escapulotorácica. La articulación esternoclavicular es la que realmente conecta el miembro superior al tronco. Es una articulación sinovial de tipo celar. Sus superficies articulares son el extremo medial de la clavícula y la escotadura clavicular del manurio esternal junto al primer cartílago costal.
Por la incongruencia de sus superficies, es necesaria la existencia de un disco articular. Presenta una cápsula articular que va a estar reforzada por ligamentos, el ligamento externo clavicular anterior, el externo clavicular posterior, que no se observa, el interclavicular y el más importante de todos, el ligamento condrocostoclavicular. La articulación acromioclavicular es una sinovial plana cuyas superficies articulares son el extremo acromial de la clavícula y la cara medial del acromion. Posee un pequeño disco y está cubierta por la cápsula articular reforzada por dos ligamentos acromioclavicular superior y acromioclavicular inferior. Se observan también en la imagen los ligamentos coracoclaviculares, el conoide medial que se dispone en abanico y el trapezoide lateral con sus dos fascículos. Estos complementan la articulación acromioclavicular. También en la imagen se distinguen el ligamento coracoacromial y el ligamento transverso superior de la escápula. Sin embargo, lo que más llama la atención es la articulación glenohumeral. Constituida por la cabeza humeral y la cavidad glenoidea de la escápula, es una articulación sinovial de tipo esferoidea. Se observa la cápsula articular reforzada por el ligamento coraco-humeral y los tres ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior. Si se diseca la cápsula articular de la articulación glenohumeral, se puede observar el tendón de la porción larga del músculo bíceps con su vaina tendinosa, deslizándose por el surco intertubercular y cubierto por el ligamento humeral transverso. Se observa en la imagen una especie de membrana gris transparente que corresponde a la membrana sinovial. También se puede notar que tanto la cápsula como esta membrana sinovial presentan en su porción inferior un ensanchamiento denominado receso axilar que facilita los movimientos de esta articulación. Si se continúa con la disección, se observan las piezas óseas que integran el complejo articular del hombro. Al realizar un corte coronal, se pueden visualizar las trabéculas óseas a nivel de la epífisis proximal del húmero y en la cavidad glenoidea escapular. Se observa un corte coronal, pero en hueso seco, permitiendo la visualización de dichas trabéculas óseas. En la vista anterior de esta preparación anatómica derecha en posición de reposo, se observan las diferentes articulaciones, distinguiéndose sobre todo el ligamento transverso superior de la escápula y la articulación glenohumeral. Aquí en abducción se ven los ligamentos a tensión, y se permite observar que la cabeza humeral ha abandonado la cavidad glenoidea, debido a que la cápsula, preparada para una gran amplitud de movimientos, no la mantiene en el interior de la cavidad. Noten cómo el receso axilar al que hacíamos referencia anteriormente se encuentra tenso. En esta imagen se ve la cara posterior del complejo articular y se identifican de medial a lateral el ligamento transverso superior de la escápula, el ligamento coracoclavicular con sus porciones trapezoide y conoide, el ligamento acromio clavicular y la cápsula articular de la articulación glenohumeral. Si retiramos las estructuras ligamentarias, podemos visualizar las piezas óseas. En esta vista posterior de una preparación anatómica derecha, se observan las diferentes articulaciones del complejo. Vista posterior de un hombro derecho. En aducción máxima, la cápsula se tensa por arriba de la cabeza humeral. En la cara inferior de la articulación, la cápsula está aplastada y forma un fondo de saco, el receso axilar. Se identifica el ligamento transverso inferior del húmero. En la abducción máxima, la cápsula se tensa sobre la parte inferior de la cabeza, mientras que en la parte superior se introduce en el espacio subacromial. Allí origina un pliegue compensador para la porción en tensión. Durante la rotación medial, las partes posteriores de la cápsula se despliegan por completo y se tensan sobre gran parte de la cabeza humeral. En la rotación lateral, la cápsula se aproxima por detrás hasta formar una protuberancia con pliegues.
En el espacio subacromial se localizan las bolsas serosas subacromial y subdeltoidea entre la cápsula de la articulación glenumeral y el arco o bóveda coracoacromial. Al corte coronal en la articulación glenumeral se observan el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps, el tendón del músculo supraespinoso y la bolsa subacromial. En la periferia de esta cavidad glenoidea se visualiza una estructura de sección triangular, el labrum, cuya función es aumentar la profundidad de la cavidad. Nótese la diferencia de tamaño entre la cabeza humeral en relación a la profundidad de la cavidad glenoidea. De allí la necesidad del labrum. La imagen muestra el borde lateral de la escápula y se distingue, bordeando a la cavidad glenoidea, la presencia de este labrum glenoideo y además observamos el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. El labrum se inserta en toda la periferia de la glena, excepto en un pequeño espacio de su cara anterior, donde presenta un pequeño orificio. Los músculos que constituyen el denominado manguito rotador son el subescapular, el redondo menor, el infraespinoso y el supraespinoso. Se ubican rodeando la cápsula articular y son los ligamentos activos de la articulación glenohumeral. En la preparación anatómica de una articulación glenohumeral derecha vista por su cara superior, se pueden observar la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza humeral. Nótese la diferencia de tamaño de ambas estructuras. Son muchos los músculos que participan en la biomecánica de la cintura pectoral y los podemos agrupar en virtud de los movimientos que realizan. En las siguientes tablas se encuentran los músculos que intervienen dispuestos en orden de importancia en relación a su función. Uno de los movimientos que se realiza a nivel de esta cintura corresponde a la elevación del hombro. Los músculos que efectúan este movimiento son la porción descendente del trapecio, los romboides y el elevador de la escápula. El movimiento opuesto a la elevación es la depresión del hombro y los músculos que participan son los pectorales mayor y menor, el subclavio, el serrato anterior, la porción ascendente del trapecio y el dorsal ancho. Para el movimiento de propulsión, esto es llevar el muñón del hombro hacia anterior, los músculos que actúan son el serrato anterior, pectoral menor y pectoral mayor, mientras que para el movimiento de retropulsión intervienen el dorsal ancho, la porción transversa del trapecio y ambos romboides. Para realizar el movimiento de flexión del hombro, intervienen la porción clavicular del deltoides y la porción clavicular del pectoral mayor. Para realizar el movimiento de extensión del hombro, participan la porción espinal del deltoides, el redondo mayor, el tríceps braquial, que es un músculo del compartimiento posterior del brazo, y el dorsal ancho. Los músculos abductores de la cintura pectoral son el supraespinoso y el deltoides, en ese orden. El supraespinoso inicia el movimiento de abducción y luego comienza a actuar el deltoides. En cambio, los músculos que realizan la aducción de la cintura pectoral son la porción espinal del deltoides, el redondo mayor, el dorsal ancho, la cabeza larga del tríceps braquial, la porción clavicular del deltoides, el pectoral mayor y el coracobraquial. Este último es un músculo del compartimiento anterior del brazo. Y por último, los músculos que participan en la rotación medial de la cintura pectoral son el subescapular, el pectoral mayor, el redondo mayor y el dorsal ancho, mientras que los que intervienen en la rotación lateral de la cintura pectoral son el infraespinoso, el redondo menor y la porción espinal del deltoides. El trapecio se extiende desde el occipital hasta la última vértebra torácica y su vértice se orienta hacia la articulación acromioclavicular. Se divide en tres porciones: descendente, que se inserta entre las líneas nucales suprema y superior y la protuberancia occipital externa hasta el ligamento nucal medialmente y la cara superior y el tercio lateral del borde posterior de la clavícula.
La porción transversa, desde los procesos espinosos de la séptima vértebra cervical y las tres primeras torácicas y el ligamento supraespinoso, hasta el borde posterior del acromion y el borde superior de la espina de la escápula. Y la porción ascendente, desde los procesos espinosos de la tercera a la 12ª vértebras torácicas y el ligamento supraespinoso, hasta la espina de la escápula a través de una hoja fibrosa triangular. En este caso, vemos cómo las fibras de la porción descendente del trapecio elevan la cintura pectoral. Aquí se observa cómo la contracción de las fibras de la porción transversa del trapecio lleva los bordes mediales de la escápula hacia la línea mediana. Vemos cómo las fibras de la porción ascendente deprimen la cintura pectoral. El elevador de la escápula se inserta en las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras cervicales hasta el ángulo superior de la escápula y su borde medial. Los romboides, el menor, más superior y el mayor, se insertan en el extremo inferior del ligamento nucal y en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y las primeros 5 torácicas, hasta el borde espinal de la escápula, desde la espina hasta el ángulo inferior. El dorsal ancho se inserta en las apófisis espinosas de las últimas 6 vértebras torácicas, la fascia toracolumbar, el extremo posterior de la cresta ilíaca y en las últimas 3 costillas, hasta la cara anterior del húmero, en el fondo del surco intertubercular a través de un tendón. Podemos ver aquí a los romboides realizando el movimiento de retropulsión. Y en este caso al elevador de la escápula efectuando el movimiento de elevación de la cintura pectoral. El músculo pectoral mayor presenta 3 porciones. La porción clavicular se extiende desde la parte medial del borde anterior de la clavícula. La porción esternocostal se extiende desde la cara anterior del manubrio y cuerpo del esternón, así como de las 7 primeras costillas. Y la porción abdominal desde la cara anterior de la vaina de los músculos rectos del abdomen. Las fibras de las 3 porciones se extienden hasta la cresta del tubérculo mayor del húmero. La contracción del pectoral mayor provoca la depresión del hombro y la propulsión de la cintura pectoral. El músculo pectoral menor se inserta en las tercera, cuarta y quinta costillas a través de 3 lengüetas y desde allí se extiende hasta el borde medial de la apófisis coracoides. Lo vemos aquí. El músculo subclavio se inserta en la cara superior de la primera costilla y el primer cartílago costal y llega hasta el surco del músculo subclavio ubicado en la cara inferior de la clavícula. Ambos descienden la cintura pectoral. El pectoral menor es además propulsor del hombro. El serrato anterior se inserta en el ángulo superior, la cara anterior del borde medial y el ángulo inferior de la escápula, hasta las costillas desde la primera a la 9ª a través de digitaciones. Su contracción produce la depresión y propulsión de la cintura pectoral. El músculo supraespinoso se extiende desde la fosa supraespinosa y la fascia supraespinosa hasta el tubérculo mayor del húmero. El infraespinoso se inserta en la fosa infraespinosa, la fascia infraespinosa y el borde posterior de la espina de la escápula hasta el tubérculo mayor del húmero. El músculo redondo menor se extiende desde la pared lateral y superior de la fosa infraespinosa y la fascia infraespinosa hasta el tubérculo mayor del húmero. El supraespinoso es abductor del miembro superior. El infraespinoso es rotador lateral. El músculo redondo menor es rotador lateral y aductor. El músculo subescapular se extiende desde la fosa subescapular hasta el tubérculo menor del húmero. Es aductor y rotador medial. El músculo redondo mayor se inserta en la cara inferior y posterior del borde lateral de la escápula y la fascia infraespinosa hasta la cresta del tubérculo menor. El músculo redondo mayor es extensor, aductor y rotador medial de la cintura pectoral.
El músculo deltoides presenta tres porciones: clavicular en el tercio lateral de la clavícula, acromial en el borde lateral del acromion y espinal en el borde posterior de la espina de la escápula. De allí llegan hasta la tuberosidad deltoidea del húmero. La porción clavicular produce flexión del hombro y además produce rotación medial y aducción. Mientras que los fascículos posteriores, o sea, la porción espinal, produce la extensión del hombro, así como la rotación lateral y la aducción de la cintura pectoral. En esta sección horizontal que pasa a nivel de la cabeza humeral se observan la cabeza humeral, con sus tubérculos mayor y menor, y entre ambos el surco intertubercular con el tendón del músculo bíceps, la escápula, con su cavidad glenoidea, y las porciones anterior y posterior del labrum glenoideo, los músculos pectoral mayor, pectoral menor, coracobraquial y la cabeza corta del músculo bíceps braquial, el músculo subescapular y su tendón de inserción, el músculo deltoides, el músculo infraespinoso con su tendón de inserción y el paquete vasculonervioso supraescapular. En esta sección coronal se pueden identificar la cabeza humeral, el acromion, la clavícula, la articulación acromioclavicular, el músculo trapecio, el ángulo lateral de la escápula con su cavidad glenoidea y el labrum glenoideo, el receso axilar de la cápsula articular, la espina de la escápula, el músculo supraespinoso con su tendón de inserción y la arteria supraescapular, el músculo deltoides, el músculo redondo mayor, la arteria circunfleja humeral posterior y el nervio axilar. En esta sección coronal, donde esto es anterior y esto es posterior, podemos identificar la cabeza humeral, el acromion y entre ambos el tendón del músculo supraespinoso. Observamos al músculo deltoides y podemos distinguir el tendón del músculo subescapular, al músculo bíceps braquial, al coracobraquial, al redondo mayor y el tendón de inserción del músculo dorsal ancho. Vemos al tendón del músculo infraespinoso, el músculo redondo menor y la arteria circunfleja humeral posterior. Una caída sobre el hombro o con el brazo en extensión puede causar la luxación de la articulación acromioclavicular o la ruptura de los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares. En este caso se observa la distensión y ruptura de los ligamentos acromioclaviculares. En un caso más severo, se visualiza la ruptura de la articulación acromioclavicular con la lesión del ligamento trapezoide. Y en el último de los casos, se observa la luxación completa de la articulación acromioclavicular con la ruptura de ambos ligamentos, trapezoide y conoide. Esta es la bibliografía que fue utilizada para la confección de esta clase. Muchas gracias y que la fuerza los acompañe.